Hola amigos, soy Alberto Pérez y os voy a mostrar cómo configurar vuestro espacio de presentación de AutoCAD para que podáis trabajar cómodamente en ese espacio de trabajo que ofrece AutoCAD y posteriormente podáis imprimir correctamente vuestros planos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es evidentemente entrar en el espacio de presentación y eso lo hacemos dando clic en esta pestaña de abajo. Ya estamos dentro del espacio de presentación. Y antes de seguir con el siguiente paso y entrar en materia, me gustaría haceros una aclaración, y es que aunque yo utilizo el AutoCAD 2016, lo que os voy a mostrar en este vídeo sirve para todas las demás versiones de AutoCAD, con pequeñas diferencias entre ellas. Bien, y dicho esto, vamos con el siguiente paso. Segundo paso. Consiste en configurar nuestra página de presentación de AutoCAD a través de las opciones de impresión del programa. Y para hacer esto, buscamos la opción Imprimir o Trazar, que yo particularmente la tengo aquí, porque AutoCAD 2016 me permite sacarla, pero siempre podemos encontrarla en este menú de la esquina superior izquierda con el nombre de Imprimir. También es posible acceder a este menú pulsando Control más la letra P, que es su acceso rápido. Ahora vamos a empezar a configurar nuestra página. Vamos a ir paso a paso. Nos pasamos el primer apartado y pasamos directamente al segundo apartado, que pone Impresora Trazador. En la primera opción de este apartado hacemos clic y nos saldrán una serie de impresoras. Tenemos que seleccionar la impresora virtual que se llama dwg-tupdf.pc3. Os recomiendo esta impresora ya que está en todas las versiones de AutoCAD y da muy buenos resultados. ¿Qué vamos a conseguir además seleccionando esta impresora virtual? Pues, como su propio nombre indica, cuando decidamos imprimir un plano en el espacio de presentación de AutoCAD, el programa transformará ese plano a formato PDF, con el que después podremos trabajar y podremos imprimir en formato papel si así lo deseamos. Fácil, ¿no? Y dentro del mismo apartado continuamos yéndonos a Propiedades. Propiedades, se nos abre una nueva ventana y aquí hacemos clic en Filtrar los tamaños de papel. Esto lo hacemos para que después no nos salga una cantidad enorme de opciones al elegir el tamaño del papel, que podrán dificultarnos seleccionar realmente qué papel queremos. Vamos a seleccionar los tamaños de papel. Los tamaños de papel más utilizados, como sabéis, son el tamaño A4, el tamaño A3 y el tamaño A2. Por eso vamos a seleccionar solo esos tamaños. Seleccionamos concretamente este que tiene el nombre de ISO Full Bleed A4. Seleccionamos uno de ellos. Yo voy a seleccionar ese. Ahora selecciono el A3, que es este, ISO Full Bleed A3. Bajamos un poco y nos encontraremos el A2. Aquí está, ISO Full Bleed A2. Ya tengo esos tres seleccionados. Ahora le doy a aceptar. Volvemos así a nuestro menú anterior. Ahora, sin salirnos del apartado con el que estábamos trabajando antes, le damos a opciones de PDF. Y aquí tenéis que tenerlo tal y como lo tengo yo en pantalla ahora. Marcadas todas las opciones y tanto en calidad de vector como en calidad de la imagen raster ponemos la máxima resolución, que es 4800 en ambos. Por último, en control de combinación, seleccionamos sobreescribir las líneas y le damos a aceptar. Siempre nos va a interesar tener la máxima calidad posible en nuestros planos. Así que, en opciones de configuración como esta, siempre que nos den a elegir entre unos niveles de calidad,
elegiremos evidentemente el más alto. Y dicho esto, vamos a pasar al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos piden que seleccionemos el tamaño del papel. No sé si os acordáis que antes hemos restringido el tamaño del papel a 3 tamaños diferentes. Como vemos aquí, tamaño A4, tamaño A3 y tamaño A2. Yo voy a seleccionar el tamaño A3 porque es el que le viene bien a mi dibujo. Muy bien, pues ya nos va quedando menos. Ahora, en el siguiente apartado nos pide que le digamos cuál va a ser el área de trazado. Le decimos que queremos un trazado de presentación. ¿Y qué significa eso? Significa que AutoCAD, a la hora de imprimir, va a coger todo lo que hay en el espacio de presentación para conformar el plano. Y ahora nos venimos al apartado escala de trazado. Tenemos que seleccionar en la primera opción escala 1:1 y en el primer recuadro y en el segundo poner el número 1 y desmarcar esta casilla. No nos interesa que escale el trazado. Quizá eso pueda servir para alguna aplicación concreta, pero en principio las escalas las haremos mediante las ventanas gráficas. Así que ponemos esos parámetros y continuamos. El resto de apartados tenéis que dejarlos tal y como los tengo yo ahora mismo en pantalla. En el apartado de desfase de trazado ponemos 0 tanto en X como en Y. En el apartado de tabla de estilo de trazados mantenemos ninguno. Después, en opciones de ventana sombreada ponemos calidad máxima. Luego, en el apartado de opciones de trazado seleccionamos las siguientes opciones: trazar grosor de línea, trazar con estilos de trazado y trazar espacio, papel lo último. Y ya por último, en orientación del dibujo ponemos horizontal. ¿Y qué nos queda ahora? Pues nos queda guardar este estilo de impresión para futuros planos. Eso lo hacemos en el primer apartado, que lo habíamos dejado para el final. Hasta aquí, le damos a añadir y ahora le ponemos un nombre cualquiera. Por ejemplo, yo le voy a poner presentación y le doy a aceptar. Y ya para concluir, le doy aquí abajo que pone aplicar a presentación. Listo. Lo bueno que tiene haber guardado la configuración de la página es que si el día de mañana, por el motivo que fuera, estas opciones de configuración cambiasen, ya sea por un error del programa o por un error nuestro, no tenemos ningún problema, ya que, como digo, la hemos guardado antes. Si queréis, vamos a hacer la prueba. Voy a modificar aleatoriamente las opciones. Las opciones de impresión. Y veis cómo en el primer apartado el nombre de la configuración de la página ha cambiado. Ahora pone ninguno. No tiene ninguno asignado. Cuando antes teníamos asignado el de presentación, que es el que habíamos guardado. Y ahora ha cambiado todo. Se ha desconfigurado. Pues ¿cómo volvemos atrás? Pues como lo hemos guardado, no tenemos problema. Le damos aquí de nuevo y pinchamos en presentación. Listo. Perfecto. Pues ese era el segundo paso, en el que hemos configurado nuestra página de presentación de AutoCAD a través de las opciones de impresión. Vamos ahora con el tercer y último paso, que consiste en configurar los márgenes de nuestro formato. Sin salirnos de este menú, nos vamos al segundo apartado y hacemos clic como antes hicimos en propiedades. Una vez aquí, nos vamos a modificar tamaños de papel estándar. Aquí nos salen los 3 tamaños de papel que antes habíamos seleccionado. De estos 3 puedo cambiar sus márgenes. Yo lo voy a hacer, por ejemplo,
del formato 3 porque estoy trabajando con ese formato. Ahora vamos a introducir los márgenes. Por ejemplo, un margen recomendable para este tipo de plano sería 1 centímetro, esto está en milímetros, 1 centímetro en la parte superior, 1 centímetro en la parte inferior, 2 centímetros en el lado izquierdo y 1 centímetro en el derecho. Le damos a siguiente y finalizar. Y lo mismo haríamos con el resto de formatos. A cada uno de ellos le asignaríamos unos márgenes determinados. El tamaño de estos márgenes variaría en función del tipo de trabajo que estamos realizando con AutoCAD y también de nuestros gustos personales, entre otros factores. ¿Qué os recomiendo yo? Que vayáis probando diferentes tamaños de márgenes y hagáis pruebas de impresión. A ver cuál definitivamente es el suyo para cada formato. Y dicho esto, vamos a terminar con este paso. Le damos a guardar como y luego sobreescribimos. Seguidamente le damos a aceptar y nos aparece esta ventanita. Pues le damos a la segunda opción y aceptar. Bien, ha ocurrido una cosa, y es que se ha desconfigurado el nombre de la página. Esto ha pasado porque hemos tocado uno de los parámetros, pero se soluciona fácilmente. Le damos a añadir y ponemos el mismo nombre que antes. Presentación tenía yo. Le damos a aceptar y nos dirá que si queremos redefinirla. Le decimos que sí. Y esto le decimos que sí también. Ahora, para terminar, le damos a aplicar a presentación y cerramos. Y ya habríamos configurado nuestra página de presentación de AutoCAD. Aquí vemos el resultado. Voy a borrar mis dibujos para que lo veáis mejor. Esto sería una 3 y la línea discontinua en color gris es el margen. A partir de aquí, todo lo que dibujemos no se imprimirá. Ya estaría listo para trabajar. Pues nada, amigos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de algo. Si os ha gustado, dadle a like. Y para ver más vídeos como este, no olvidéis de suscribiros a mi canal. Aquí os espero. Y nada, hasta otra. Adiós.